Universidad Nacional Abierta a Distancia, Biología Celular y Molecular, presentado por Yuri Paula León Álvarez, presentado a la tutora Mayerly Lucía Paredes. Radiología e Imágenes Diagnósticas, Norte de Santander, Ocaña, 2017. Biomoléculas. Se conoce como biomoléculas que constituyen a los organismos vivos. Una molécula es la unidad más pequeña de una sustancia que mantiene sus propiedades químicas. Las biomoléculas pueden dividirse en orgánicas e inorgánicas y disponen de una base cuya base es de carbono y son sintetizadas por los organismos vivos. Las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos son biomolecular orgánicas. Imagen de biomoléculas. Definición de carbohidratos. El concepto de carbohidratos se forma a partir de dos términos, carbono e hidrato. Un carbohidrato es un hidrato de carbono. Los hidratos son sustancias que contienen agua, H2O, y el carbono es un elemento químico. Son sustancias compuestas por oxígeno, hidrógeno y carbono, también llamados como glúcidos. Imagen de carbohidratos. Características de los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas orgánicas que están compuestas por nutrientes que poseen la facultad de brindar energías. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Se debe a que poseen clorofila, un pigmento responsable de captar luz solar, y a partir de ahí elaboran glucosa. Clasificación de los carbohidratos. Carbohidratos simples son los monosacáridos en los cuales se encuentra la glucosa y la fructosa. Son los responsables del sabor de los frutos. Carbohidratos complejos son los polisacáridos. Entre ellos se encuentra la fibra. El organismo utiliza la energía proveniente de los carbohidratos complejos y por eso son de lenta absorción. Función de los carbohidratos. Función energética. Principal fuente de energía para el organismo. Función ahorradora. La glucosa es indispensable para mantener la integridad de los tejidos nerviosos, siendo la única fuente de energía para el cerebro. Función plásticas. Los carbohidratos forman parte de algunos tejidos. Función de la fibra dietética. Los efectos de la fibra es la función gastrointestinal. Estas dependen de su solubilidad y otras propiedades físico-químicas como viscosidad, capacidad de retención de agua, capacidad de ser utilizadas por la flora intestinal normal. Definición de lípidos. Se conoce con el término de lípidos al conjunto de moléculas orgánicas. La mayoría de ellas están compuestas por carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también por fósforo, azufre y nitrógeno. Imagen de lípidos. Características de lípidos. Son un conjunto de biomoléculas muy heterogéneo. Poseen un número relativamente alto de átomos de carbono e hidrógeno y una pequeña cantidad de átomos de oxígeno. Dos características como no forman macromoléculas, no forman polímeros de elevada masa molecular. Son insolubles en agua y solubles en disolventes apolares orgánicos. Clasificación de lípidos. Los lípidos se pueden clasificar según su tendencia a formar sales como los jabones. Lípidos saponificables son ésteres de un ácido graso y un alcohol, por lo que puede dar la reacción de saponificación. Lípidos insaponificables son derivados de hidrocarburos lineales o cíclicos insaturados. No contienen ácidos grasos, de modo que no dan la reacción de saponificables. Funciones de los lípidos. Las funciones principales de los lípidos son reserva energética. Proporcionan unas 4 veces más de energía por mol que la glucosa.
por lo que son una excelente forma de almacenar energía. Estructural. Debido a su naturaleza anfipática, son el componente fundamental de todas las membranas celulares. Protectora, como el tejido adiposo subcutáneo que actúa como aislante térmico, especialmente para animales que hibernan o viven en ambientes fríos. Reguladora. Las prostaglandinas, algunas hormonas y las vitaminas liposolubles tienen naturaleza lipídica específicas, como los pigmentos fotosintéticos encargados de absorber la luz. Definición de ácidos nucleicos. Se denomina ácido a aquella sustancia que en disolución incrementa la concentración de los iones de hidrógeno. Cuando los ácidos se combinan con las bases, permite el desarrollo de sales. Cabe destacar que un polímero es una macromolécula compuesta por múltiples monómeros, que son moléculas de menor tamaño. Características de los ácidos nucleicos. Características del ADN. Es bicatenario, está constituido por dos cadenas polinucleotídicas unidas entre sí en toda su longitud. Esta doble cadena puede disponerse en forma lineal. ADN, el núcleo de las células eucariotas, o en forma circular. ADN de las células procarióticas. La molécula del ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo. El ARN difiere del ADN en que la pentosa de los nucleótidos constituyentes es ribosa, en lugar de desoxirribosa. Las cadenas del ARN son más cortas que las que tiene el ADN. Características de los ácidos nucleicos. El ADN está distribuido en los cromosomas, que varían el número de acuerdo a la especie de que se trata. Y los genes son segmentos de ADN que contienen la información para producir una proteína. Por lo tanto, son la unidad funcional de la herencia, o más átomos de nitrógeno. Función de los ácidos nucleicos. La función principal es el ADN almacenar la información genética codificada en una secuencia de nucleótidos y facilitar su transmisión de una generación a otra. La función principal, el ARN, es llevar la información genética codificada, obtenida por la transcripción del ADN, desde el núcleo hasta los ribosomas, donde es traducida en una secuencia de AA. Aquí podemos encontrar la imagen del ADN y el ARN. Definición de proteínas. Las proteínas son moléculas complejas imprescindibles para la estructura y función de las células. Las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Imagen de proteínas. Características de las proteínas. Las proteínas se conocen como componentes básicos de la vida. Las proteínas son biomoléculas que por lo general son de tamaño grande, que constan de una o más cadenas de aminoácidos. Las proteínas realizan variedad de funciones como catalizar reacciones metabólicas, la replicación de ADN, respuesta a estímulos y el transporte de moléculas. Clasificación de las proteínas. Se clasifican en tres grupos. Proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica. Proteínas globulares
Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica debido a su distribución de aminoácidos. Y proteínas de membranas se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Función de las proteínas. Las proteínas tienen una función defensiva ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Otras infecciones como reguladora están formados por los siguientes compuestos: hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas, que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Las proteínas cuya función es enzimática son las más especializadas y numerosas.